Hoy quiero compartir una reflexión muy personal sobre algo que con el tiempo he aprendido a reconocer en mi camino como profesora de yoga. Y es el ego en la enseñanza. No siempre es fácil hablar de esto, porque en teoría el yoga nos invita a trascender el ego, pero la realidad es que está ahí. No podemos vivir sin ego. El ego está presente en cada uno de nosotros y especialmente cuando enseñamos. Recuerdo que cuando empecé a dar clases hacía muchos ajustes físicos a mis alumnos y muchas veces no era porque realmente esos ajustes fueran necesarios, sino porque en el fondo eso me hacía sentir más útil, eso me hacía sentir más profesora de yoga. Era como si al corregir posturas de manera constante pudiera reafirmar mi rol y demostrara que sabía lo que hacía. Y sí, hay momentos en los que un ajuste es necesario, pero con el tiempo me di cuenta de que muchas veces intervenía más por mi necesidad de sentirme validada como profesora que por el bienestar real del alumno. Muchas veces cuando hacemos ajustes, sobre todo cuando no son necesarios, lo que hacemos es confundir al alumno, lejos de ayudarlo. El problema es que el yoga no se trata de demostrar nada, ni como alumno ni como profesor. Si estoy ajustando solo para alimentar mi ego de profesora, estoy perdiendo el verdadero propósito de la práctica, y es permitir que cada alumno explore su cuerpo, su proceso y su propia forma de moverse sin imponerle una visión externa. Otra de las trampas en la que caí fue intentar hacer lo mismo que otros profesores, como si replicando su forma de dar clase o su manera de hablar o incluso su estética en redes sociales pudiera sentirme parte de algo más grande, como si eso validara mi camino. Pero en lugar de traerme satisfacción, eso me generaba ansiedad. Sentía que tenía que cumplir con ciertas expectativas que debía encajar en un molde. Y en ese proceso fui perdiendo lo más importante, que era mi propia voz, mi propia manera de compartir el yoga, que era a través de mi propia experiencia. Se va perdiendo poco a poco autenticidad. Y de esa manera no podemos realmente impactar en los demás, ni atraer alumnos. El cambio llegó cuando solté esa necesidad de hacer lo que los demás hacían y comencé a enfocarme en lo que realmente quería transmitir. Me di cuenta que incluso si dos personas se dedican a lo mismo, no tiene por qué recorrer el mismo camino. Cada profesor tiene algo único que aportar y lo que realmente conecta con los alumnos no es cuánto sabemos ni cuántas posturas podemos ajustar, sino la autenticidad con la que compartimos la práctica. Así que cuando dejé de forzarme a seguir un modelo externo y empecé a dar clases desde mi verdad, fue cuando todo cambió. Me sentí más libre, más en paz y también más alineada con mi propósito, porque al final lo que puedo ofrecer a mis alumnos no es una versión copiada de otro profesor, sino mi propia experiencia, mi propio proceso y mi forma de ver y vivir el yoga. Si eres profesor de yoga o incluso si estás en cualquier otro camino donde sientas la presión de encajar, quiero invitarte a preguntarte, ¿desde dónde estoy enseñando? ¿Es desde la autenticidad o desde la necesidad de validación?
Soltar el ego no significa dejar de enseñar con pasión o compromiso, sino hacerlo desde un lugar honesto, donde realmente estás ahí para guiar y no para demostrar. Y si eres alumno, te invito a confiar más en tu propia exploración. Y esto lo digo porque los alumnos muchas veces se vuelven adictos, por así decirlo, a estos ajustes del profesor, creyendo que pueden avanzar más en su práctica si reciben ajustes físicos del profesor. Que al final creo que esto está más conectado con algo que hablé en otro episodio, y es un poco esa validación o la necesidad de ser vistos por nuestro profesor. Recuerda que el yoga no se trata de hacer todo perfecto ni de encajar en una forma preestablecida. Se trata más bien de encontrarte a ti mismo y para eso la autenticidad es clave. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Recuerda, esto no se trata de juicios o de señalar a nadie. Estoy hablando de mi propia experiencia y mi propio camino desde mi nivel de conciencia de hoy. Es algo que pienso hoy y que probablemente luego, más adelante, esto estará sujeto a cambio o tendré más perspectiva sobre este tema. Recordarte que cada práctica es una oportunidad para estar más en paz con quienes somos, sin necesidad de demostrar nada. Me despido hasta la siguiente ocasión.